Capítulo 20. Una nueva aventura. Estaban muy felices el médico y sus dos hijos por aquella estupenda sorpresa que había tenido el encontrarse de nuevo después de tantos años de su separación y angustia. Cuando Emma se acordó que el buen Helio podía ser fácilmente encontrado por los malhechores que pasaban frecuentemente por frente de la escalera donde estaba escondido. Entonces Pablo les comunicó un arriesgado plan que había ideado en aquellos días de prisión. «Miren esa ventana», dijo. «Si yo logro conseguir algo que me amarre para descolgarme por esa pared, llegaré hasta el río que corre allá abajo. Lo atravieso a nado y voy a comunicar a las autoridades para que vengan a liberarlos a ustedes. Solo necesito una cosa, que ese guardia que vigila desde la torre de enfrente no me vea». «Eso es muy sencillo», contestó Emma. «A ese guardia le gusta mucho el vino. Yo le llevaré una buena botella y se la tomará de un sorbo. Enseguida quedará tendido por el suelo durante un buen rato». «Aceptado», contestó satisfecho el capitán. «Vete a llevarle el vino y a mí tráeme cuanta sábana y sobrecama encuentres en la casa para fabricarme con ellas un lazo para descolgarme». «Pero hay un serio peligro», observó el doctor, «y es que los bandidos al ver que tú has huido nos maten a nosotros como venganza». «Ya sé cómo evitar ese peligro», respondió la joven. «Allí cerca del cementerio del castillo hay una tumba vacía. No servirá de magnífico escondite mientras vuelve Pablo con el ejército». «Magnífico, magnífico», exclamó Pablo al ver la buena iniciativa que tenía su hermana. «Pero al cieguito sí me lo llevo yo esta noche, porque a medio que lo vean lo matan. Tan grande es el odio que le tienen. Vete, Emma, y te traes a Flora y a Helio. No se te olvide lo de las sábanas y sobrecamas». Corrió la joven enfermera y pasito a pasito, sin que nadie se diera cuenta, se trajo al niñito ciego que tiritaba de frío y de pavor. Y mientras el doctor Eliezer y Pablo contaban a Helio la grata sorpresa que habían tenido al reconocer que Betty era su muy amada hija, que años antes se había secuestrado la secta. La joven corrió presurosa a llevar el vino al guardia y a traerse a Flora y con ella cuanta sábana y sobrecama encontró entre las habitaciones desocupadas. Entre los 3 hombres y las 2 mujeres se dedicaron luego, en gran silencio, a unir los extremos de todas las sábanas y sobrecamas hasta lograr un buen cordón como de 50 metros de largo. Preciso lo que hacía falta para descolgarse hasta la orilla del río que corría junto al castillo. El guardia de la torre, de haberse tomado todo el vino que Betty le regaló, estaba tirado en el suelo roncando muy sabroso. Pablo se echó a Helio a la espalda. «Señor», dijo emocionado, «tú nos dijiste, todo es posible para quien tiene fe. Yo tengo fe absoluta en tu ayuda. En tu nombre emprendo esta arriesgada aventura». Y echándose la señal de la cruz, se fue descolgando suavemente por el muro. La noche era oscura. Los guardias lejanos nada lograban ver y el guardia cercano estaba borracho y durmiendo. El doctor Eliezer y su hija iban soltando poco a poco el cordón de sábanas y sobrecamas, y Pablo descendió sin dificultad. Pero de pronto uno de los nudos que había quedado mal apretado se desató, y Pablo y Helio quedaron flotando en el aire. Poco después cayeron en fuerte choque sobre las aguas del río. Los guardias oyeron el río y dieron voz de alarma. Eran las 12 de la noche. Capítulo 21. Persecución del fugitivo. Los guardias del otro extremo del castillo se pusieron en sobreaviso al oír la caída de un cuerpo entre el río.
El médico y su hija se llenaron de angustia al pensar que probablemente los dos fugitivos se ahogarían entre las profundas aguas. Afortunadamente, los reflectores no estaban preparados y los guardias no lograron enfocar a tiempo al capitán, y él, como buen militar, era perfecto nadador. Así que después de sumergirse poco por la fuerza de la caída, logró sobresalir en el agua sin soltar a su protegido, que seguía amarrado a sus espaldas con intensa emoción. Y pronto estuvieron en la orilla. Pero entonces sí funcionaban ya los reflectores, y los guardias dieron un grito de alarma: ¡que se fuga el capitán Pablo y se lleve en sus espaldas a Helio el ciego! Pronto empezaron a oírse los disparos, pero el joven capitán corría en forma de zigzag por entre el trigal y así burlaba fácilmente la puntería de los tiradores. Estos consiguieron un carro y se apresuraron a perseguir lo más velozmente al fugitivo. Mientras tanto, Pablo, lleno de cansancio pero sacando su agilidad de gran heroísmo, corría a gran velocidad por entre los cultivos, llevándose a Helio a la espalda, el cual, aunque era una molestia por el peso de su cuerpo, era una gran ayuda por la continua oración que elevaba a Dios. Y pronto vio junto a él un gran río. Pero ¿qué hacer si no había puente? Afortunadamente allí estaba un barquero que se ganaba la vida yendo y trayendo pasajeros en su balsa, hecha de 6 palos amarrados con bejucos. «Hola, amigo», le gritó Pablo emocionado. «Salve usted 2 vidas en peligro». «Pues diga de qué se trata, y en lo que se pueda ayudar se ayuda», respondió el barquero, mientras venía al encuentro de los 2 fugitivos. «Mire», le dijo el capitán, respirando dificultosamente por el cansancio y la emoción. «Unos bandidos quieren secuestrar a este niño por ser de una familia muy católica, y allí vienen persiguiéndonos. Usted nos puede salvar la vida a los 2 y nos lleva rapidísimamente hasta el otro lado del río, y luego se vuelve bien despacio y los lleva a ellos lo más lentamente que se puedan, para que nos deje tiempo a nosotros de sacarles una buena ventaja. Yo algún día le daré a usted una buena recompensa». «Sin necesidad de recompensa», dijo el campesino, dirigiéndose a la balsa prontamente. «Apuesto a que se trata de esos bravucones del castillo. Toda la gente les tiene miedo y antipatía, y nadie les puede contradecir. Parece que sean de la misma familia del Patas, del infierno. Suban rapidito». Y como una ligera gaviota, atravesó la barca y las anchas aguas del tranquilo río, mientras sus pasajeros elevaban una oración al cielo, recordando la frase de San Pablo: «Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros?». Apenas habían llegado al otro lado los fugitivos cuando ya en la opuesta orilla empezaron a oírse los gritos de los guardias del castillo que le pedían al barquero el favor de ir a transportarlos. El buen hombre, siguiendo las consignas de Pablo, trató de emplear el mayor tiempo posible en atravesar el nuevo río, y otro tanto mientras los llevaba a la otra orilla de los perseguidores de sus nuevos amigos. Así que cuando llegaron los perseguidores al desembarcamiento del lado opuesto, ya Pablo y Helio iban a casi a kilómetro de distancia, pero los alcanzaron a divisar, y como eran hombres fuertes y su rival llevaba una carga muy liviana de las espaldas y ya estaba muy cansado, las distancias entre los fugitivos y los perseguidores se hacían cada vez más cortas. Pablo veía con angustia que sus enemigos estaban cada vez más cerca, y a lo lejos no se veía ni una casa ni persona alguna, solo trigales, inmensos trigales.
Elio rezaba con inmensa fe a María Auxiliadora y le prometía que si se los liberara de los enemigos, se lo haría a ella un regalo cual ninguno lo imaginaba. Y la Virgen Santísima escuchó sus plegarias. Pronto apareció un claro entre el trigal. Era una bella carretera asfaltada. Pablo dio un grito de alegría. ¡Aleluya! Bendito sea Dios y bendito sea su Santa Madre. Elio, estamos a salvos. Ahí viene un automóvil. A las señas desesperadas de Pablo, el auto se detuvo y les permitieron subir. Acaba de arrancar ya la máquina salvadora cuando los bandidos llegaron a la carretera. Soltaron una sarta de palabrotas y se culparon unos a otros por no haber traído armas de largo alcance. Habían tenido la presa casi en sus manos y se les había ido, pero ellos no se dan por vencidos sin más ni más. Aguardaron un rato y luego se subieron al primer automóvil que pasó, obligándolo, pistola en mano, a partir velozmente en persecución del auto que llevaba a Pablo y Elio. La lucha iba a continuar y violenta.